Listo, entonces continuamos. La asertividad y la ansiedad. El elemento básico de la asertividad consiste en atreverse a mostrar nuestros deseos de forma amable, franca, pero el punto fundamental consiste en decidirse y atreverse. Entonces, dejar como a un lado el miedo. Los elementos de la asertividad, la mirada, la distancia interpersonal y la postura. ¿Qué es la mirada? La forma en que miramos es muy importante en la interacción con los demás, tanto que puede afianzar, quitar importancia o desmentir aquello que nuestros labios están diciendo. Entonces, hay miradas prepotentes, miradas sumisas, miradas coquetas, miradas amables. La mirada también está dentro del lenguaje corporal. Con la mirada pues decimos muchas cosas. La distancia interpersonal. La distancia interpersonal, según el análisis de Edward Hall en 1959, sobre el tema existirán distintas zonas. Primero, distancia íntima, entre 0 y 50 centímetros. En esta zona se sitúa personas amadas y familiares. Entonces es muy cercana y pues le puedo dar un beso o un abrazo. La segunda distancia personal está entre 50 y 125 centímetros. Es el espacio personal de cada uno, una especie de esfera protectora que nos gusta mantener entre nosotros y el resto de los individuos. Entonces, no a todo el mundo podemos abrazar ni besar. Eh, y cuando estamos con un cliente, pues esta es como la distancia propia y la distancia social entre 1,25 y 3,5 metros, distancia que se usa para trabajar en equipo o en relaciones sociales ocasionales. Entonces, si estamos en un call center, las sillas no pueden quedar pegadas, sino debe haber una distancia prudente entre cada uno. Esta es la distancia interpersonal que debemos manejar. La distancia pública más de 3,5 metros, distancia que nos gusta mantener con los desconocidos. Ejemplo, al caminar en la calle, dar una comunicación en espacios numerosos, entre otros. Y más con el COVID, pues cada vez nos teníamos que distanciar más. La postura es la posición que adoptan los miembros, brazos y piernas con respecto al cuerpo, los cuales influyen en la disposición que tienen en el espacio. Entonces, cuando hablamos de la ergonomía dentro de la salud ocupacional, hablamos de cómo nosotros en un call center nos debemos sentar, cómo deben ser, estar los brazos y las piernas, que es lo que más utilizamos cuando estamos sentados en el call center. Entonces, la postura debe ser la adecuada y la distancia entre el computador debe ser también como de 70 centímetros para que no nos vaya a molestar la vista. La postura de nuestro cuerpo es algo que nuestro interlocutor percibe a simple vista y que lleva un mensaje. Claro, nosotros al hacer así con las manos podemos estar expresando como autoridad, como mandato. Entonces, toda la postura de nuestro cuerpo tiene un lenguaje y un gesto habla por sí solo. Ejemplo de postura. ¿Qué clase de lenguaje corporal tiene? Camina derecho, proyecta los hombros hacia atrás y saca pecho, mira hacia el frente y no hacia el piso, constantemente utiliza posturas cerradas como brazos o piernas cruzadas. Estos ejemplos de postura, a veces cuando se da una entrevista de trabajo, también el psicólogo laboral mira la forma en que nos sentamos, la forma como caminamos, si es una persona que a toda hora está mirando al piso, es como que una persona que no tiene horizontes o metas. Entonces, esa postura también habla por nosotros en una entrevista laboral. Y psicología, los componentes de la asertividad. Son patrones de pensamiento. Una persona asertiva es consciente tanto de los derechos y deberes que tiene ella misma
como los del resto de personas. Es un pensamiento racional, entonces, más cuando se maneja atención al cliente, nosotros tenemos que entender al cliente. Entonces, tener un pensamiento racional, analizar una situación que se nos pueda presentar. Lo que hablábamos ayer, los sentimientos y emociones presentan una sana autoestima y seguridad en sí mismo o misma, ni mejor ni peor que los demás, satisfecho con sus relaciones y respetuoso o respetuosa, control emocional. Entonces nosotros tenemos que controlar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Hay alguien que decía, si tienes problemas en la casa, cuando salgas al trabajo, deja los problemas en la casa y continúa con el trabajo. O viceversa, si hay situaciones molestas en el trabajo, cuando llegues a la casa no las lleves, porque estamos cargando todo el día sentimientos y emociones que no nos va a permitir trabajar de una forma asertiva. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Entonces, debe haber un mensaje, debe haber un emisor que es el escritor, y el receptor, que es el lector. Debe haber un canal. El canal puede ser una conversación, o una venta de persona a persona, o simplemente un call center, o sea, una diadema y un teléfono por el que me estoy comunicando. El referente es un tema. Entonces, para poder tener o el estilo de la comunicación pasiva, agresiva o asertiva, deben haber dos o más personas que son el emisor y el receptor. Debe haber un mensaje, un tema, un código a lo que me estoy refiriendo y el canal por el medio con el que me estoy comunicando. ¿Qué es el lenguaje facial? Con nuestros gestos faciales mostramos 6 emociones básicas: miedo, ira, desprecio, felicidad, tristeza y sorpresa. Entonces, en la cara dice que cara de miedo. La ira, en la mirada se nota. El desprecio en un gesto que hagamos. La felicidad se refleja, uy, tiene una cara de ponqué. La tristeza en nuestro modo de hablar, y la sorpresa como que en el rostro. Entonces, ese es el lenguaje facial. En un call center, el cliente externo pues no lo va a percibir porque no nos va a ver, pero sí por el tono de voz se va a dar de cuenta si tenemos miedo, ira, si sentimos tristeza. La mirada, dependiendo de cómo mirar, se refleja hostilidad, confianza, sumisión, inseguridad. Entonces, si la mirada es directamente a los ojos de la otra persona, se tiene una actitud asertiva, pero mirar demasiado fijamente de forma constante da la sensación de agresividad. Entonces, la hostilidad, no podemos estar mirando a una persona fijamente a toda hora porque va a producir que somos agresivos. Por momentos la miramos fijamente para que la persona vea que le estamos transmitiendo seguridad y confiabilidad en lo que le estamos transmitiendo. La sonrisa, por norma general, ayuda a relajar momentos tensos y transmite cercanía si esta es auténtica. Según el tipo de sonrisa, puede demostrar confianza o tensión. Entonces hay sonrisas fingidas, hay sonrisas alegres, hay sonrisas amables. Entonces, en este tipo de sonrisas, pues, es mostrar la confianza y no una sonrisa irónica. La forma de hablar. El tono y la velocidad a la que hablamos indicará también nuestra actitud. Por ejemplo, repetir muletillas o tartamudear da impresión de inseguridad. Un tono firme, fuerte y calmado dará una imagen de confianza y fuerza. Demasiado fuerte sería hostil. Entonces,
tanto en la atención personalizada como en un call center, nosotros tenemos que tener una forma de hablar agradable, un tono de voz que agrade al interlocutor y no con muletillas. Sí, claro, ¿qué? Bueno, hay que hacer, no, simplemente ser correctos en la conversación. Yo les decía que es bueno en una agenda preparar los argumentos. ¿Cuáles son los derechos asertivos? Son unos derechos no escritos que todos poseen, pero que muchas veces se olvida a costa de nuestra autoestima. Es para considerar en nuestra persona a la misma altura que todos los demás. Entonces, así como los demás tienen derechos, nosotros también los tenemos. ¿Cuáles derechos son? A ser tratados con respeto y dignidad, a equivocarnos y ser responsable de nuestros errores, a tener nuestras propias opiniones y valores, a tener nuestras propias necesidades y que sean tan importantes como la de los demás. Ahí yo les coloqué una gráfica donde ustedes pues van a escribir cuál es el derecho donde se sienten mejor. Ahorita explico la actividad. A protestar cuando se nos trata injustamente, a experimentar y expresar los propios sentimientos, así como a ser sus únicos jueces, a cambiar de opinión, idea o línea de acción, a intentar cambiar lo que no nos satisface, a detenernos y pensar antes de actuar, a pedir lo que queremos. Son nuestros derechos. A no justificarse ante los demás, a no responsabilizarse de los problemas de otros, a no anticiparse a las necesidades y deseos de los demás. Tenemos también los derechos de gozar, derecho a gozar y disfrutar, el derecho a mi descanso, aislamiento, siendo asertivo o asertiva, el derecho a superarme, aún superando a los demás, el derecho a ser independiente, el derecho a decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etcétera, mientras no se violen los derechos de otras personas, el derecho a tener éxito. Entonces, en estos derechos quiero que ustedes se enfoquen en las gráficas que les coloqué en la actividad, en donde ustedes gozan más el momento, si en la cama, viendo televisión, en el computador, donde sienten un verdadero descanso, en donde está el aislamiento, en donde se sienten independientes, en donde ustedes no vieron los derechos de los demás, en donde ustedes se sienten que tienen éxito. Entonces, en esas dos gráficas es para que ustedes ahí expresen sus derechos. La autoestima alta y sana fomenta la asertividad y a su vez en cada ocasión en que se practica la asertividad se aumenta más la autoestima. Claro, entonces cuando una persona tiene confianza en sí misma, se sabe expresar, es calmada, entonces aumenta su autoestima. Los pasos que facilitan la asertividad son identificar un estilo básico,